temas? ¿Hay alguna pregunta en particular? ¿Algo? Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, eso es importante, que ahí se va. Esto es importante, empezar, ¿no? Como yo digo, es un montón de cosas que por ahí son mucho más difíciles de entender, porque por ahí uno tiene un esquema de estudio que viene hace unos años con ese esquema, y después de repente estas palabras nuevas y todo lo que significa es distinto. Por eso mismo... Sí, no, en realidad, profe, a mí lo que me mata es que por ahí con usted damos lenguaje un lunes y en el medio tengo el del miércoles y el del viernes y después tengo otra vez lenguaje y todo, está todo mezclado. Claro, sí. No, lo que vamos a hacer, como les dije, estamos, ¿no? Desde hace un año Sí, tratando sí, de complicado, pero lo que por ahí, esto a raíz de lo que vos me mencionabas, está interesante pensarlo, porque las críticas de ustedes son constructivas, porque como les dije, es medio difícil esta materia sin la parte presencial. Nosotros siempre tuvimos presenciales, más, lo teníamos hace años atrás en el hospital, con eso les digo todo, porque ustedes van a ver que todos los docentes básicamente son todos psiquiatras, entonces básicamente se cursaba en el hospital. Pero a raíz de un montón de cambios, ni hablar el cambio del año pasado, evidentemente esto que ustedes me mencionan es importante, porque por ahí lo que se debería hacer es que el docente o termine una semana y otra semana haga otro tema, ¿no? Está como para ver para ustedes qué es lo más fácil, ¿no? Yo pienso lo mismo que ella también. Perfecto. Bueno, eso es importante. Nos desordenan mucho los temas, el seguir, ponerle con vos vemos una cosa y después con otro, como decía ella. No, o volvemos a ver el teórico porque pasaba eso, en el trabajo práctico ponerle vimos el teórico que vi con vos. Claro. Yo ahora después para estudiar, me voy a estudiar la semanita esa entre el parcial y voy a ordenar todo, te voy a hacer esquemas o algo porque está todo desordenado. Claro. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Bueno, a mí me pasa lo mismo que a todos los chicos también, ¿no? Chicas, chicos, chiques. Me pasa exactamente lo mismo porque la teoría la tengo bastante mezclada y me resulta que es bastante, no que sea nada que ver, sino que de repente cuando vamos a la práctica no está. O sea, no es que no está, sino que por ahí el profesor da otra cosa y entonces voy medio leyendo las perdidas, agarrando así cositas y entonces me mata el seguimiento. Yo quería preguntarle si es que por ahí antes del parcial va a haber como una clase de repaso, como para ir preguntando distintas cositas. Mira, nosotros, Claudia, lo que nosotros siempre lo dejamos abierto para los alumnos es inclusive consultas, ¿no? Horarios de consulta que ustedes pueden ir según los temas que pueden pedir, inclusive antes del parcial, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven que algún tema ustedes, una vez que empiecen a estudiar para el parcial, están un poco que no lo entienden o hay una dificultad en eso, ustedes de alguna forma piden a la secretaria ese email y nosotros combinamos por ahí un horario que les convenga a ustedes y al docente. Entonces, sí, nosotros tenemos esos horarios de consulta, pero traten de aprovecharlos porque realmente muy pocos alumnos acuden a lo que es la consulta. No, la verdad Entendemos. ¿Cómo? No tenía el tema de las consultas. Me quedé... No. Sí, lo que es importante... Perdón, discúlpeme que la interrumpa. Siga. No, dale, que me parece importante porque yo anoto todo, soy media de notar, ¿viste? Sí, está bien. Profe, el miércoles no hubo teórico. ¿Ese teórico se va a hacer en algún momento o no se va a hacer?
No, es el miércoles que viene, supongo que sí. ¿No tuvieron teórico el miércoles? No, profe. Bueno, perfecto. Entonces yo de alguna manera, quédense tranquilos que ya lo estoy poniendo. Estoy poniendo todo lo que ustedes me ponen en ver cómo lo podemos resolver. Por ahí es tarde para ustedes, pero sí para algunos compañeros que tienen la otra cursada, a ver cómo podemos nosotros seguir, o los horarios también. Estaría bueno eso de la forma nueva de una semana cada profesor, me parece bueno. A mí me parece que, bueno, lo que sucede, como les dije a ustedes, los docentes normalmente son docentes que tienen otro tipo de tarea, entonces tienen consultorio. Entonces, 3 días a veces es mucho en una semana de la tarde, disponer de la tarde. Pero bueno, vamos a ver cómo se puede organizar de alguna manera. Inclusive estoy pensando lo que sucede, bueno, estoy pensando en esa forma que yo le dije una semana, y por ahí puede haber otras formas que se puede llegar a llevar a cabo para que ustedes mantengan la continuidad. Lo que es importante, por eso yo siempre trato de hacer como un repaso así muy rápido sobre los temas que yo di para que ustedes vuelvan a caer en este tema. Entonces, acuérdense, el tema de los teóricos va a ser medio difícil y modificarlos en este momento, pero sí aprovechen el tema de las consultas. Y en cuanto al miércoles que viene, seguramente va a haber teórico, y a su vez también ahí le puede preguntar al docente, al doctor Lamazón, si de alguna manera él va a dar después de la cursada, por ahí otra semanita más, da el teórico que por ahí no dio el miércoles. ¿Estamos? ¿Está? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Les agradezco a las chicas que están en la cámara, me gusta verlas, porque bueno, verlos también es importante, el feedback que nosotros tenemos, y estamos acá por ustedes, y ustedes, créanlo o no, nos enseñan cosas, por ejemplo esto, ¿no? ¿Qué sería lo más adecuado para mantener un hilo? Como yo dije, esta materia es bastante larga, a su vez también es corta, la cursada es corta, por muchas razones tuvimos que cortarla, por una cuestión ya de los planes de estudios que venían exigiendo que se corte, pero en realidad son muchos los temas que están involucrados en esto, y como les dije, es un tema que ustedes se van a topar todos los días, de la profesión y no de la profesión. ¿Estamos, chicos? Bueno, arranco. Un poco lo que nosotros queríamos, si ustedes se acuerdan, nosotros estábamos hablando de las funciones psíquicas, las funciones cognitivas, ¿no? Y nosotros vimos 3 áreas muy importantes que hace que nosotros somos quien somos, en eso que implica el desarrollo de nuestra personalidad, en formas que nosotros tomamos de conducirnos, y también de cómo percibimos determinados estímulos, información del exterior como del interior, de adentro nuestro. Entonces, de alguna manera voy a compartir, entonces ahí hacemos un repaso, a ver si puedo, a ver si me aparece. A ver, no me está apareciendo. ¿Qué pasa acá? A ver, este no. Esperen, esperen que estoy con toda la tecnología por habido y haber. Bueno, acá estamos. Un poco para que ustedes, díganme si lo ven. Un poco, ¿ahí lo ven? Sí. Ahí estamos. Bueno, acá corto esto.
esto, conductismo, bueno. Lo único que se ve chiquito, no sé si soy yo la única. Bueno, a ver, ahora vamos a ver si me ve. ¿Ahora se ve? Ahora está bien. Ahí se ve perfecto, Bueno, profe. un poco esto, como nosotros habíamos mencionado en esto, lo que es la psicología, vemos que ha tenido muchas evoluciones. Y ustedes habrán visto lo importante que es al nivel de la cognitiva, lo que es el estímulo y la respuesta. Efectivamente, como dijimos, muchos de los experimentos que empezaron con la etapa científica de psicología se debió justamente con determinadas conductas motrices que se estudiaron, y en particular algunos de estos hombres que eran Cherry y Broadbent, van a ver ustedes que aparecen en determinadas referencias. Entonces, esto que nosotros vimos el otro día como una capacidad de las funciones básicas, como es la atención, ustedes imagínense en que querían hacerlo más objetiva. ¿En qué sentido? En poder medirlo, a ver, desde que yo veo algo, cómo yo respondo, cuánto tarda esa atención en poder tener una conducta. Hoy en día se hace, lógicamente, a través de las computadoras. Hay por ahí modelos que pueden llegar a medir, pero en realidad no es la medición del tiempo, sino es una inferencia. Por ejemplo, cada vez que veo una imagen rojo, un círculo rojo, tengo que tocar una palanquita, de lo cual me dice a mí y mide el tiempo desde mi estímulo hasta la respuesta que doy. Lógicamente, uno va a decir, bueno, qué precario, pero nosotros nos tenemos que volver a la historia, pensar en el comienzo del siglo XX. Un poco esto era el repaso general, ¿no? Así también, bueno, esto le quería explicar cómo vemos nosotros esta parte, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta predisposición genética que tenemos, que ya venimos, ¿no? Desde la concepción, y estos factores ambientales de los cuales nosotros hablamos, que nos ayudan en este desarrollo y maduración. Efectivamente, lo que nosotros estamos hablando, bueno, esto es una patología, efectivamente, pero como determinadas cosas, por ejemplo, los factores ambientales, puede llegar a influenciar. Por ejemplo, los problemas de parto, el uso de cannabis, los traumas infantiles, cómo estas cosas nos pueden llegar a modificar justamente lo que nosotros percibimos de lo que es la genética. Ni hablar que esto muchas veces se manifiesta en lo que nosotros conocemos como endofenotipo, porque acuérdense que es el genotipo y que es el fenotipo. Y en esto vamos a ver que justamente el endofenotipo es lo que nosotros mencionamos como la atención, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas que vamos a ver. Entonces, no solamente esto, pero que frente a esto, estos también pueden estar perturbados en caso de cierta enfermedad como puede ser la psicosis. Un poco acá repasando lo que nosotros hablamos, vemos que son las capacidades cognitivas. Esto por ahí es lo que nosotros mencionamos como la atención, el poder fijar sobre un objeto, una situación, ¿no? Que nos da esta orientación, y también tenemos una amplitud. Esto es importante, que también es una flexibilidad y tenemos una atención distribuida, ¿no? Sin embargo, ustedes me están escuchando, pero no quitan de estar atentos, no totalmente, a determinadas cuestiones externas, sin hablar de focalizar inmediatamente su atención hacia otra cosa. Y también el tema de la vigilia y la inhibición. Esto lo vimos en esa gran área que hablamos en la intelectual de las funciones básicas.
La otra es la perceptiva o la percepción. Acá vemos que podemos ver desde un reconocimiento perceptivo. Ustedes acuérdense en que el estímulo entra a través de los receptores, ¿eh? Y ahí es una sensación que genera. Es lo mismo que si me duele, ¿no? Ese corte de papel que a veces uno dice, ¿no? Y uno siente que efectivamente es la sensación en un primer momento, pero después todos esos días suben a la corteza para darme la percepción que efectivamente eso fue un corte de papel. Vamos, chicos, hasta acá, sigamos. ¿Bien? Sí, bien. Bueno, entonces como vemos, también hay una discriminación perceptiva, ¿no? Muchas veces nosotros discriminamos qué es lo que prestamos, cuál es la percepción a donde nosotros fijamos la atención y cuáles no. También el esquema corporal, como yo les decía el otro día, si uno se cierra los ojos y se imagina por ahí, se ve distinto a lo que realmente es en cuanto al espejo, ¿no? Esa cuestión perceptiva. Y eso tiene que ver con esta parte, que tiene que ver con la memoria, que vemos que hay distintas formas, o mejor dicho, distintas capacidades de la memoria en determinadas áreas corticales que son importantes, que tienen que ver justamente con la memoria de trabajo, como vamos a ver ahora del lóbulo frontal, lo que es la memoria episódica y semántica, un poco lo que habíamos repasado la vez pasada, el miércoles anterior. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Bueno, bien. Después está esta otra capacidad intelectual fundamental que nosotros conocemos como razonamiento. Y vamos a ver ahora qué importante es este razonamiento y que nos diferencia justamente. Esto está conectado con estas funciones psíquicas que nosotros hablamos, que son las superiores. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la ideación, el pensamiento, vimos imaginación y también el juicio? Esto todo nos va a llevar a nosotros a llegar a una conclusión, lógicamente con un objetivo. El objetivo ya sea una resolución de problemas o la definición de tener que definir qué alternativa es la mejor para mí. A ver, un razonamiento. Y vamos a ver que hay distintas formas que tiene que ver con la generalización, la abstracción que podemos hacer en nuestro pensamiento como para poder tener estos resultados. Después vemos que es la praxia. La praxia es un poco esto, lo que dijimos, los primeros experimentos que se hizo en realidad tenía que ver con las fibras musculares, cuánto tarda un estímulo de recibir una fibra muscular y cuándo responde, ¿no? Y en este caso serían las apraxias que nosotros conocemos como constructivas, y que tiene que ver con los movimientos. Un movimiento que está efectivamente, normalmente esperamos que los movimientos que nosotros tenemos es con un fin, ¿no? Yo camino con el fin de llegar a este lugar, ¿por qué? Porque tengo una meta. Una vez que llego en ese lugar, bueno, voy a ponerme a estudiar o voy a llegar a ese lugar a tomar el micro para trasladarme. Entonces, efectivamente, el movimiento también es una importante capacidad que tenemos. De alguna forma, yo siempre digo, ¿no? Ustedes pónganse a pensar cómo muchas veces ustedes vieron, si tienen hijos o tienen sobrinos y eso, ustedes vieron que cuando a medida que van creciendo, también este esquema de los brazos y del cuerpo va modificando. Yo siempre doy el ejemplo de un niño de 8 a 10 años, ¿no? Que está en la mesa con la cena y de repente va a buscar el vaso de agua o coca, lo que fuera, y el vaso se cae por toda la mesa. ¿Y qué hacemos los adultos? Pero no ves que sos torpe. No.
efectivamente en este niño puede haber sido que uno se va acostumbrando a lo que es la longitud del brazo para poder obtener un objeto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero, lógicamente, tiene que ser una acomodación, una adaptación, ¿no? El niño. Y muchas veces, lógicamente, todavía no lo ha incorporado adentro, que el brazo de ella está más largo y de alguna manera lo toca y se cae el vaso, ¿no? Entonces, esto que es muy importante es también con el esquema de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, Claudia. Yo pensé que ibas a hacer una pregunta. Entonces, parece que no, pero estas cosas vemos que importante. Bueno, y lenguaje que seguramente María les ha dado bastante de esto. Bueno, muy bien. Con esto terminamos. Acá. Bueno, ahora volvemos con otro tema muy interesante. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta de lo que nosotros hablamos de las funciones? ¿No? Bueno, a ver. No, todo bien. Todavía. Bueno, a ver, sí. Si yo les pregunto a usted, que alguien me explique cómo estudian. ¿Alguien se anima a explicarme? Y yo voy notando. A ver, ¿cómo estudian ustedes? ¿Haciendo almuerzo? Pues, ¿ahí me escucha, maestra? Sí. Ah, bueno. Entonces, en mi caso, yo hago una lectura del tema También. y voy anotando ideas centrales, por ejemplo, y también cosas que no me quedaran claro para buscar después. Y ahí después participo de la clase o si es un TP o un cuestionario, voy resolviendo ese cuestionario y después participo en la clase a ver si puedo sacarme las dudas esas que me había anotado. Y si no, pues pregunto sobre aquel tema que había anotado. Después hago un resumen de todo lo que estudié. Y para repasar, me gusta repasar en forma de pregunta-respuesta. Entonces, yo mismo hago las preguntas y yo mismo hago las respuestas. Pues está bien. Son modalidades. No todos por ahí estudiamos. ¿Otro? Claro. A mí me sirve hablar, hacer como que le estoy explicando a alguien. Entonces hablo del tema en voz alta y a la larga me termina quedando y si lo puedo explicar bien, también me quedo tranquila de que entiendo. En cambio, si no sé qué decir, digo, ay, no, me falta. Bien, perfecto. Si de alguna manera te quedas ahí sin saber qué decir, uno dice, bueno, tengo que profundizar un poquitito. Es muy importante esto. De alguna manera yo les pregunto esto porque ustedes vieron que tanto Ágata como la otra niña también, Clara, tienen como un esquema, ¿no? Como un esquema. La lectura, después decís, bueno, vas y se anota las ideas centrales, después hace como un repaso para retener, que puede ser en silencio, Ágata, y para Clara lo que es importante es poder exponer lo que ella sabe. Esto es interesante porque parece tan sencillo y sin embargo es bastante complicado. Les voy a dar otro ejemplo que por ahí ustedes pueden ver que consiste en esto de tener un esquema. Por ejemplo, si yo me encuentro con un amigo me habla por teléfono y dice, voy a ir a tu casa hoy, ¿qué te parece? Y yo digo, sí, venite. Cuelgo el teléfono y digo, a ver, ¿va a venir para la cena? ¿No va a venir para la cena? ¿Tengo algo en la heladera? Algo voy a tener que preparar. Me pongo a fijar y digo, pero me quedan 2 horas, me fijo. Ustedes pónganse a pensar todas
la información que yo estoy tomando a raíz de una interacción con otra persona. Y todo lo que eso carea a nivel del sistema nervioso para entender qué es lo que tengo que hacer y con qué objetivo. Ni hablar de un componente emocional, si es un amigo que realmente quiero que venga, o, y bueno, lo voy a bancar un poco porque está mal, ¿no? Ustedes imagínense en todo lo que es, o yo digo, no, yo tuve que invitarlo porque la vez pasada me invitó él y si no, yo quedo como mal, ¿ya? Miren Bueno, lo a que mí, carea. ¿Cómo? bueno, a mí, profe, me pasaba eso con mi mejor amiga de toda la vida. Yo ahora voy a contar, pero porque yo también se lo he dicho a ella en la cara. Ajá. Nada, ella está estudiando para magisterio, para ser maestra de primaria. Con lo cual tiene obviamente mucha menos carga horaria, quizás es un poco más simple lo que ella tiene que estudiar. Y obviamente ella viene con su computadora, pero termina más antes que yo. Yo estoy básicamente casi todo el día, me hago unas pausas, tomo mate, qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Si ella viene acá, yo tengo que sacar tiempo para cocinarle porque yo soy anfitriona. ¿Viste? No quiero, no me gusta que necesito cocinar yo. Lavar los platos. Porque sí, o sea, capaz que ella me ayuda, pero también es como que, no, viste, Sí, la es invito tu una vez. casa. No, la invito y no le voy a hacer lavar los platos. Entonces la invito. ¿Qué pasa? Si se queda a dormir, ella ronca un poquito. Y yo tengo el oído medio Mi sensible. amiga. Entonces no me deja dormir. No me deja dormir. Y además como que es un poco inquieta, entonces me mueve la cama porque duerme conmigo. Y yo ya está, Claro, ya no duermo nada, no duermo en toda la noche. Al otro día ella feliz porque durmió. Yo no dormí nada y claro. al otro día yo tengo que levantarme y estudiar con todo ese sueño, que yo con sueño no entra nada, lo que leo por acá sale por acá. Entonces llegué a un punto y le dije, no, mira, escúchame, yo si vos querés quedarte acá a la tarde, haces tus cosas, tomas mate, pero dormir no, porque no. Porque después no, yo no puedo estudiar lo que tengo que estudiar porque estoy con sueño, por muchas cosas. Y además yo la veo que termina así, con su computadora termina y yo la ojeo y está aburrida, ¿viste? Ella ya terminó, yo no, yo estoy todo el día, yo casi Pero, todo el día, digamos. pero es interesante, ¿por qué? Porque hay muchos componentes que uno lo ve como una cuestión cotidiana. Hasta las cuestiones cotidianas, ustedes imagínense en que el cuerpo percibe permanentemente información y esa información nosotros lo elaboramos y algunos se quedan como en la memoria y otros no, otros se van. Pero en esto está también involucrado lo que es la voluntad, lo que es la parte afectiva o emocional de las cosas que nosotros definimos. ¿Y por qué yo lo hablo así? Porque esto tiene que ver con funciones ejecutivas del cerebro. ¿Por qué? Ustedes pónganse a pensar que en realidad las funciones ejecutivas son un conjunto de procesos cognitivos. Todo esto que nosotros habíamos leído, esto se entra en juego. ¿Y qué es lo que nosotros nos permite controlar y regular las conductas, nuestras conductas? ¿Y qué? Que la mayoría de la información que nosotros percibimos es inconsciente. Un poco esto que vos decís, vos aprendiste después de la primera, usaste el aprendizaje, que vos dijiste, no, si se queda, implica que yo tengo un efecto posterior terrible y en lo cual no me beneficia. Es más, vos estás viendo la consecuencia del caso que ella se quede, ¿qué te va a generar a vos? Eso es maravilloso, ustedes pónganse a pensar. No solamente planificar o meter metas es importante, las cuestiones ejecutivas. Por eso yo digo, ¿no?
Lo mismo que el mismo ejemplo que siempre doy, cuando uno se despierta a la mañana, que entra en la atención, aunque haya dormido poco o mucho, uno ya entra en yo siempre digo, cada uno tiene su ritual, ¿no? El que prende la ducha, el que pone la pava para el mate, el que hace la cama, al que no, cada uno tenemos nuestros rituales, pero ¿cuánto de ese ritual lo pensamos? No muchos, lo hacemos casi automático. Entonces, ¿qué sucede? Hasta nosotros llegamos a la corteza con determinadas ideas ya impuestas que son casi automáticas. Y ustedes lo van a ver cuando María les dé actitudes, va a ver que muchas de las ideas ya están automáticas. Pero porque efectivamente de cierta información que está tomada por nosotros, por nuestro organismo. Esto es importante, les voy a compartir ahora, a ver si a ver, ténganme paciencia con esto de lo nuevo. A ver, ajá. No puedo creer que hice. Ustedes ríanse porque acá vamos a ver. Profe, te hago una pregunta. Sí, dale, cómo no. Puede estar relacionado también, digo yo, cuando vos decís que uno está programado para hacer todo eso, la rutina. Sí, la rutina, pero en realidad la rutina, vas a ver que uno en un primer instancia, ¿ustedes lo ven ahora o no? A ver. No, profe, no se ve. No, bueno, a ver, vamos a ir viendo. Lo que pasa Acá. es que esa rutina se puede modificar. Yo, por ejemplo, si tengo clase a la mañana, me pongo el despertador, si alcanzo desayuno, si no, desayuno después. Ahora, si yo no tengo clase a la mañana, me despierto tranquila con el celular, mirando alguna boludez, perdón por la palabra. No. Ya está, ya me despierto y ya está, ya estoy bien. Y ahí empiezo a hacer mis cosas. Claro, pero ahí está la cuestión. Ustedes pónganse a pensar, para modificarlo, vos tomás elementos. ¿Qué pasa cuando uno está dormido y dice, no, hoy es domingo, qué lindo, no me voy a levantar como de lunes a sábado, no me voy a levantar, me voy a quedar una hora más? Todo ese registro que ustedes hacen de orientación, de saber que es domingo, que de alguna manera por ahí la exigencia no es la misma, Está nublado, que va a llover. Está nublado, que va a llover, que hace frío, que bueno, no, hoy no me va de alguna manera a poner a lavar ropa porque no. A ver, todo eso es a través de información que hemos percibido nosotros y lo hemos elaborado y lo hemos evaluado, que eso es lo importante. Y a su vez también lo hemos saber qué consecuencias. ¿Qué pasaría si pongo la ropa mojada bajo la lluvia? No se va a secar. No se va a secar, va a tener olor a humedad, ¿no? Ni hablar que deteriora las fibras de lo que fuese el material. Entonces, ahí está la cuestión. Todo ese procesamiento que hace es todo estímulos que de alguna manera son eléctricas y también muchas veces hasta hormonales. ¿Cómo es que el aspecto de algunas hormonas nos afecta? Ustedes pónganse a pensar en las mujeres la parte premenstrual. ¿Ustedes en sensibilidad están igual? No. Verdadero looping, ¿sí o no? ¿Cómo? Es un verdadero looping. Y parece que no, pero por eso, como el ser, somos un ser, yo siempre digo que somos como si fuera una de esas pelotas que percibimos todo, ¿no? Y de alguna manera vamos en diversos lugares. Acá les voy a mostrar, ahora sí comparto,
vamos a hablar justamente del lóbulo frontal, que es uno de los... ¿Ahora lo ven? ¿Lo ven bien? Sí, ¿Lo ven está, grande? Ahora sí, sí, está abriendo. Sí, se ve. Bueno, vamos a ir viendo acá bien. Entonces, vamos a hablar de la función ejecutiva, pero antes de hablar de la función ejecutiva, nosotros tenemos que ver de qué consiste esto que nosotros llamamos esta capacidad. A ver, ¿qué consiste esta capacidad, no? Entonces, cuando uno quiere ver, a ver si puedo hacer, ahí está, ahí. Lo ven grande, ¿verdad? Bien, yo para poder verlos ustedes también. Consiste en lo que nosotros leímos la vez pasada de esas funciones, implica que nosotros nos tiene que intervenir en nuestro quehacer de todos los días y en lo cual está bajo un control nuestro, aunque no pensamos que estamos en control, hay cosas que están en control y también cómo nos manejamos. ¿Por qué digo importante? Ustedes habrán oído, ella es controladora, él es controlador, todo, pero en realidad uno controla a uno solamente. Esto de controlar a otros, uno piensa que controla las cosas, pero en realidad no. Lo único que podemos controlar somos nosotros. Un poco esto, los estímulos que nosotros, nuestro ser vivo, la mayoría de los estímulos que nosotros percibimos pasa por un nivel inconsciente. No llega. Es un poco lo que yo les dije a ustedes. Ustedes pónganse a pensar que el cuerpo de ustedes en este momento está viendo si hace calor, hace frío, si tienen un dolor, no tienen un dolor, si esto es aburrido, no es aburrido, estoy pensando en qué voy a hacer después. Ustedes pónganse a pensar que algunas cosas pasan totalmente sin que ustedes se den cuenta, ¿no? Y que a su vez también son necesarias. ¿Para qué? Para poner objetivos. Siempre nosotros tenemos un objetivo en hacerlo. Pero cuando nosotros decimos de una manera inconsciente, no decimos que no hay un objetivo detrás de eso. Sí lo hay, pero ¿de qué depende? Depende de las conexiones neuronales, ¿no? De lo que es la corteza prefrontal y también sus conexiones con la región cortical. Esto es muy importante. Y esto es a través de estos estímulos que van a ver cómo pasa por determinadas áreas para después tener una conclusión. Y un poco esto, que es importante ¿para qué? Para obtener nuestros objetivos. Un poco lo que yo les dije a ustedes, para estudiar, ¿por qué estudian? Para probar. Para probar. Para aprender Bueno. y para probar. Bueno, para aprender y para aprobar. Bien, y este aprobar, ¿qué significa? Es parte de un objetivo mayor. Es parte de un objetivo, exacto. ¿Qué parte de objetivo es el estudiar que yo pueda lograrlo? ¿Será 50%? Depende. Como yo siempre digo, si es un parcial y es multiple choice, mi porcentaje cambia. Si de alguna manera es oral, también cambia, porque tengo el factor de ¿qué? De suerte también, ¿no? Que me toque algún tema que yo lo conozco, pero de taquito, entonces de alguna manera puedo demostrar lo que sé. Entonces, esto es muy importante porque efectivamente tiene que ver con determinados pasos que tenemos que hacer en el esquema, tal cual como decimos, va a venir mi amigo y tengo que ver qué esquema, bueno, tengo que cocinar, tengo que ver qué tengo, a ver, me falta
el tomate para el tuco para hacer fideos, me olvidé el tomate, a ver qué hago, qué tengo, qué alternativa tengo, a ver, ¿tengo crema de leche? No, no tengo crema de leche, ¿qué hago? ¿Con manteca? No, no tengo manteca, aceite. A ver, ¿cómo voy utilizando alternativas para qué? Para solucionar el problema que tengo, que es que va a venir alguien a comer y de repente digo, bueno, hago fideo porque es lo único que tengo, ¿no? Entonces, esto es muy importante y es un poco esto, ¿no? Que incluye cómo inicia y cómo finaliza una acción. En esa accionar, ¿qué es una acción? A ver, esto es castellano. ¿Qué es una acción? Es un acto que hacemos nosotros en base a algo, a un estímulo. Un verbo. Ustedes pónganse en todo el accionar que existe. Es un montón de accionares que podemos hacer, pero cada uno tiene un comienzo y puede llegar a tener que una constancia, puede llegar a tener una maceta, y llegar a un fin. El fin que yo busco o el fin que yo no busco. Entonces, esto es importante, pero tengo lo que es, estos pasos, tiene que ver con qué, con justamente una planificación. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Profe, es la primera vez que hablamos de neurociencias y toda esa cuestión del lóbulo frontal y prefrontal me llamó demasiado atención y mi mamá adoptiva está escribiendo un libro sobre la formación poblacional de un estado allá de Brasil. Entonces, sobre las bases de la población, sobre las relaciones esclavistas y todo eso. Entonces, en una conversación que tuvimos, yo le dije, pero yo no acredito que podemos continuar pensando igual que antes, porque si tenemos tantas ramas más nuevas, ¿cómo no vamos a analizar las actitudes y las acciones de ese pueblo que fue esclavizado sin la luz de la neurociencia? Entonces eso la llamó la atención también y empezamos a hablar que recibían muchos estímulos dolorosos las personas que estaban esclavizadas y por eso tenían acciones muy diferentes de la esperada para un pueblo, para interrelaciones personales, para acciones entre ellos mismos. Y entonces ella me dijo que quería que yo escribiera una intervención basada en eso, en los autores, en la neurociencia, para que ella pudiera agregar al libro. Y eso me pareció un objeto y una cosa tan hermosa porque es algo que estamos aprendiendo acá y estoy intentando aplicar para iluminar las acciones y las reacciones de un pueblo esclavizado. Es interesantísimo, Anita, eso. A ver, ¿por qué? Porque no solamente, y cuando uno habla de esto, de la conducta, de una actitud, de un pensamiento, no estamos solamente viéndolo desde el lugar objetivo de decir, bueno, esto pesa 3 y esto pesa 5, sino que también está involucrado un poco lo que vos mencionás, ¿no? En esta situación, en este pueblo, eso justamente tiene que ver con cierta cultura y lo que fue aceptado en la cultura. Y cómo eso formó, cómo eso hace que formen una idea la gente. Si uno se pone a pensar las culturas y todas las historias que ha pasado, cómo ha contribuido de alguna forma a la conducción de la gente hoy en día. Ustedes pónganse a pensar que determinadas actitudes o conductas de hoy, hace muchos años atrás, no se aceptaba, ¿no? Ustedes pónganse a pensar, yo digo, el tatuaje. ¿Quién se hacía tatuajes? Hoy está todo aceptado. Pero antiguamente... Claro, el tatuaje antes era una práctica que se la imponían a los presos o a alguien que había hecho algún tipo de mal a la sociedad, ¿no?
Claro, era una marca, porque también durante la guerra determinados grupos de población le hacían, sea por la religión o lo que fuera, le hacían una marca. Pero por eso digo que esto, que es interesante lo que dice Ágata de todo esto, no podemos aislarlo estrictamente sin pensar en las otras variables de este ser humano. Y esto de la esclavitud, cómo la esclavitud también hace que la percepción de determinadas situaciones sean distintas. Es totalmente, y cómo ha modificado la conducta de las personas. Y más en esclavitud, ¿no? Pero Ágata, es re interesante y te estimulo para poder hacerlo porque es un tema fascinante. Te diría que es fascinante. Claro, Pero bueno, yo cogí bastante de Damasio que habla sobre esa cuestión del sentir pensar y cómo uno expresa todo lo que recibió y cómo se hace la plasticidad neuronal para que pueda integrar todo lo que está pasando y pueda reaccionar. Y también la cuestión de la recompensa, porque ellos no tenían un sistema de recompensa ni descanso. Entonces, los blancos, la gente blanca los miraba a ellos el comportamiento adentro de la senzala y los juzgaba, que decía que hacían sexo como animales, que no sé qué, pero lo que pasa es que el cerebro límbico encontraba una forma de recompensar todo el cansancio y falta de estímulo y falta de no sé qué yo, así, ¿no? Entonces lo que pasa es que era como un sistema de defensa para el propio cuerpo, para encontrar como un estímulo de vida, de placer, de compensación. Uno no puede imaginar cuál es la dimensión de estar esclavizado, ¿sí o no? Solo ellos que saben. solamente, exactamente, es un poco esto, un poco lo que vos decís de la recompensa y las gratificaciones. Como yo digo, si uno se pone la meta, ustedes tienen la meta de recibirse, si lo ponen esa meta ahí, pero no se gratifican en el camino, se le va a hacer mucho más largo en el sentido que va a ser tedioso. No llegó nunca a esa meta. Entonces muchas veces buscamos, bueno, perfecto, aprendí esta materia bien, bueno, entonces sí, voy a ir al cine, voy a salir con mis amigos, a ver, uno busca, ¿no?, esas gratificaciones intermedias hasta que puedo lograr la meta. Eso es si la logro, ¿no? Porque también tengo que evaluar muchas veces si me conviene o no me conviene esa meta final que yo puse, ¿no? Entonces, por eso te digo, es re interesante lo que tiene que ver justamente con esto, que tiene que ver con las planificaciones, que tiene que ver con lograr obtener la meta y a su vez también las consecuencias, que nosotros podemos de alguna manera darnos cuenta cuál puede llegar a ser la consecuencia de determinados hechos. Y esto sí es lo que nosotros nos diferencia de otros seres vivos. Por ahí no sabemos a ciertas que esto puede pasar, pero podemos hipotizar cuál va a ser el resultado. ¿Estamos? Bueno, entonces por eso dijimos que son necesarias estas funciones, más que nada para la obtención de estos objetivos, y que tienen un comienzo y tienen pasos subsiguientes. A su vez también nosotros podemos anticipar estas consecuencias, ¿no?, de las conductas o actos. Y como de alguna manera marcan ustedes, nosotros, por suerte, el ser humano tiene la capacidad adaptativa para determinados cambios. Es como yo tengo que modificar ciertas alternativas y decir, no, efectivamente,
este no es el camino que tengo que tomar, voy a tener que tomar el otro, aunque es más largo, pero voy a tomar este porque es más seguro, de alguna manera tengo mayor luz. A ver, ¿cómo voy evaluando determinadas cuestiones? Bien, bueno, entonces uno tiene que pensar en este gran lóbulo frontal que hace que el hombre sea realmente el hombre, ¿no? Hablando de qué es lo que nos hace diferente. Entonces, el lóbulo frontal efectivamente ocupa, ustedes imagínense, 1/3 de la cavidad, si uno quiere decir, la cavidad craneal, ¿no? Y que no solamente eso, pero lo interesante es que a nivel de la ontogenia, la corteza prefrontal es la región que en lo último se va a mielinizar las axones. Esto es importante. Y que a su vez también filogenéticamente hay primates que de alguna manera tienen una gran ocupación cortical. Entonces, cuando uno quiere ver en la parte frontal, vamos a ver que hay muchas razones por lo cual vamos a ver que está el tema de la motricidad por la citoarquitectura, la conectividad de las vías. Ustedes acuérdense que son como redes, y que también de alguna forma es el que organiza y coordina todas las funciones cerebrales, ¿no? Desde la percepción auditiva, con la visual, que hace que la interpretación, yo pueda tomar una situación que veo y puedo hacer un análisis y evaluar. Y también evaluar cuál es la conducta que yo tengo que tener frente a esa situación. ¿Vamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿por qué? Justamente porque decimos que este es el lugar a donde va a tener todo el procesamiento sensorial, también como el pensamiento, y a ver si logramos o no lo que queremos, ¿no? Y entonces cuando nosotros queremos pensar en el lóbulo frontal, a veces nosotros pensamos, bueno, ¿qué implica? ¿Es solamente un lugar a donde percibe cosas? No, no es solamente eso, sino que las funciones también consiste en determinar, a ver, la parte social, emocional, motriz y lingüística. Ustedes pónganse a pensar qué importante es el tema del lenguaje en la comunicación y cómo la comunicación a su vez tiene, ¿no?, un aspecto social. ¿Por qué? Porque yo deseo con mi lenguaje transmitir algo. Ese algo, de alguna manera, me hace a mí un ser social, independientemente que puedo, por mi personalidad, ser más introvertida, tener rasgos más introvertida, y otras que por ahí pueden ser, otras personas pueden ser extrovertidas. Hasta acá vamos. Motora, porque ustedes vieron que hay una parte justamente del lóbulo frontal que está a cargo de la parte motora. Entonces, esto es importante que ahí vamos a ver también que hay determinados lóbulos de partes del lóbulo frontal que tienen mayor acción en determinadas cuestiones. Por ejemplo, la memoria de trabajo. Bueno, ¿cuál es el papel, un poco acá, ¿no?, del frontal? El papel efectivamente es esta, la formación de metas y objetivos. Y también en lo cual van a ser como una planificación. Y ver, bueno, es como cuando uno se pone a pensar en, y esto lo marco porque tiene también cuestiones que habíamos visto de la memoria. Ustedes, ¿es lo mismo de alguna forma un poco lo que me mencionaron a mí de las secuencias de acciones? Ustedes me dijeron, no, es preferible que los teóricos de alguna manera tengan una continuidad. Hay una secuencia, efectivamente. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer un truco, por ejemplo,
¿Es lo mismo si pongo la carne picada, el tomate, la cebolla todo junto? No. No, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Tiene que tener una secuencia, ¿no? ¿Qué tengo que poner? Primero la cebolla, tengo que dorar la cebolla con un poco de aceite, después por ahí hago la carne con eso, ¿no? Tengo una secuencia, por ejemplo. Si hago empanadas, no puedo de alguna manera agarrar la masa en la mano y ponerla sobre la carne. Efectivamente, al revés, tengo que agarrar la carne y ponerlo en la masa. Entonces, efectivamente, hay una secuencia que eso implica. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces esto también tiene que ver con una memoria de cómo hacerla. Enfermedades van a haber personas que Profe, se le empiecen está a cortando. olvidarse de cosas. Se le estaba cortando recién. A ver. Disculpe, ¿qué escucharon? ¿Qué fue lo último, Ivana, que escucharon? A ver. Lo de la Se estaba memoria. quedando en la parte que explicaba de la secuencia y por qué, o sea, que involucraba la memoria, la secuencia. Y ahí se cortó. Entonces, hay determinados trastornos que esa secuencia se va olvidando. Es lo mismo cuando yo quiero hacer un mate. A ver, ¿es lo mismo si pongo primero la pava y después, ¿qué hago? ¿Pongo la yerba en la pava? No. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas van perdiendo cierta capacidad de esa secuencia y que de alguna manera tiene que ver justamente con esta enfermedad y esa función. No solamente esto, pero, por ejemplo, Se quedó congelada, profe. Profe, ya esa moto lo quitamos. Y esa moto es real. no, Sí, tiene mala conexión. escuché. Pero, Ahí ahora parece que sí, profe. Pero no te escuchamos. ¿ahora sí? Sí, ahora Bueno, ahora me escucho. Bueno, lo que pasa es que este Cybertel no sé por qué no sé por qué en el PowerPoint hubo dificultades, pero un poco esto para que ustedes se lleven esto y después lo continuamos el viernes que viene. Uno tiene una secuencia. Esto tiene que ver con todas las funciones que nosotros hablamos, de lo que es la atención, la percepción y la memoria, que son básicas. Por eso yo siempre les digo que nosotros rescatamos estos básicos para los superiores que nos diferencian de otros seres vivos. Y en determinadas enfermedades, esta memoria la van perdiendo. Por ejemplo, uno puede, sé que tengo que ir al banco, voy al banco, pero cuando salgo del banco no sé de la dirección de mi casa, me desoriento. Ustedes vieron cómo a veces uno pasa por un lado y sin darse cuenta hace un registro, yo digo un registro de tal negocio a tal lugar. Entonces, el otro día tengo que irme al mismo lugar y digo, ¿será por acá? ¿Era que tenía que doblar a la derecha o a la izquierda? Y de repente mi memoria y uno dice, no, ¿cómo es esta capacidad tan sutil, tan sofisticada, que hace que todos los quehaceres que nosotros hacemos y hacemos diariamente, no lo mejor dicho, no lo registro como tal? Y en esto que tiene que ver con secuencias y acciones, también tienen
cuestiones emotivas y sociales. Ustedes hablan lo mismo con una amiga que por ahí con la vecina. ¿Hablan lo mismo? No, hay una distinción. ¿Y esa distinción quién la hace? Ustedes. Ustedes imagínense en qué importante. Yo siempre traigo a correlación, por eso ustedes si van a ver algunos de Se fue de nuevo. que hay. Profe, si no apague la cámara y seguro anda mejor. Porque la cámara le está Sí. comiendo calor. Puedo apagarla. Tenés razón, mira. A ver, apago la cámara, a ver. Capaz se escucha mejor. A ver, ¿puedo apagarla? A ver, de tener video, ¿no? Sí, eso es. Ahí está, ahí está. Entonces, de alguna forma lo que les quiero quedar en esto y en esto es lo importante que tienen que llevar, que todas las secuencias, todo lo que ustedes hacen es a un nivel muy sofisticado. Y continuamos el viernes que viene. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Se aburrieron demasiado? No, súper No, interesante. profe, estuvo muy interesante la Es clase. súper interesante. Bueno, Agatha, seguí, que es interesante el trabajo ese. Me parece muy interesante. Sí, me estimuló bastante y a mí que me encanta escribir y pesquisar esas cosas, me encanta hablar y las interrelaciones personales, entonces esa materia me está dando mucha, o sea, me está inflando, sí. Yo lo que siempre les digo, que la neurociencia es joven, y hay un montón de cosas que todavía no conocemos y hay muchas investigaciones. Hay investigaciones, por ejemplo, que se ha hecho sobre cómo es que el niño de 2 años puede casi espontáneamente definir quién es una buena persona y quién es una mala persona, por ejemplo. Si nadie le dijo, tiene esta característica en la cara de una persona buena y tiene esta característica la persona mala. ¿Y cómo lo aprende? ¿No? Estas cosas que parecen que son, pero sin embargo hay ciertos patrones que uno ve a través también de la genética que puede darnos a esa interpretación como puede ser la interacción, ¿no? Lo mismo que una entrevista laboral. ¿Cómo se sabe que dentro de los primeros 2-3 minutos la persona que entrevista ya sabe si lo va a aceptar o no al candidato que se postula para el trabajo? ¿No? Estas cosas que tienen que ver justamente con no hay una demostración, pero sin embargo sucede eso cuando hacen investigaciones y es un campo que hay para investigar gigante. Profe, Sí. sobre eso quería dejar una cosa que había leído y que ya lo empleaba, pero sin saber que era una cosa comprobada o testada científicamente, ¿no? Que a veces cuando uno tiene algo que hacer que es importante, por ejemplo, una entrevista de empleo o algo así, que uno se sienta esa victoria, que uno sí ponga las manos para arriba, que uno se mire al espejo con cara de vencedor y tal, porque esto va a hacer con que la persona sea inundada por ese sentimiento y es lo que ella va a esparcir después. Porque esa onda que uno emana con su sensación, con su sentir, va a impactar en el otro, porque el sentimiento es algo como que pegajoso, ¿no? Entonces, eso, sí, entonces estuve leyendo sobre eso también, sobre la actitud, sobre ese lenguaje no verbal, ¿no? Y me parece que eso es lo que percibe, por ejemplo, el niño cuando llega una persona mala, porque tiene ese lenguaje no verbal por ahí guardadita, pero
uno que está bien atento la puede percibir, ¿no? Porque es como una onda de vibración, ¿no? Las vibras. La vibra. Bueno, chicos, los dejo. Espero que estén estimulados. Es lo más importante que se llevan. Bueno, chicos, hasta el viernes que viene. Bueno, Chao, profe. seguimos así, entonces. Muchas gracias, Seguimos profe. Hasta así, luego. chicos. Chao, profe. Seguimos así, entonces, chicos.